lo sacan del empleo. Si usted dice algo, lo corren o lo meten a la cárcel. Ahora se perdió la libertad aquí en los Estados Unidos, cuando era un país que podíamos hablar, teníamos free speech, ¿verdad que sí? Libertad de opinar, pero ahora ya no, las cosas ya cambiaron. Ahora es más, cuando usted dice que es cristiano, ya la gente, ya usted pasó de moda, porque ser cristiano ahora ya no le gusta a mucha gente. Pero yo le recomiendo que usted siga en la palabra de Dios, hable la verdad, defienda sus principios morales y no se deje contaminar ni cambiar de religión como quieren hacer con nosotros, porque solo en la verdad encontramos la libertad. Entonces, la cosa número uno que Dios quiere hacer, y va a ser un gran cambio, empieza con su iglesia. Número uno, Dios no quiere ser visto más como Dios, sino como Padre. Te voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos un concepto de Dios, que Dios está allá a lo lejos. Y Dios quiere que tú tengas un concepto como Padre. ¿Por qué como Padre? Para que dependas de Él. ¿Por qué como Padre? Para que tu Padre sea tu proveedor, para que no te asustes si un día te dejan sin empleo, para que no te asustes si un día cae la economía, para que no te asustes si un día se devalúa la moneda. Déjame decirte que de todas formas en el cielo no hay ninguna clase de moneda, pero Dios sabe cómo suplirle a su pueblo. Entonces de esto estaba bien enterado David, y quiero que me acompañe a Primera de Crónicas capítulo 29. David era un líder, servidor sin agenda, que amaba y servía a los otros. Por eso debemos de tener a Dios como Padre, porque hay mucha gente que no lo ve como familia, no lo ve como su Dios. ¿Sabe cómo nosotros venimos y le oramos a Él? Bueno, si es la voluntad de Dios, bueno, si Él me podría hacer este milagro. Y Dios quiere hacerte los milagros, pero Dios quiere que tú le veas como su Padre, como tu propio Padre. Mire, cuando yo voy a mi casa, yo no le tengo que decir, cuando mi papá vivía, yo no le tengo que decir: Padre, por favor, he venido delante de tu presencia, que me des una Coca-Cola. Jamás yo le dije a mi papá. Es más, yo llegaba y quería o no quería, y mi papá decía: por favor acuérdense, déjenme una, decía mi papá. Yo llegaba a mi casa y llego a mi casa, no tengo que pedir permiso. Mi hijo viene, ahora mi nieta es la excepción de esto, oye, porque yo creo que los nietos eso le dan vueltegato a uno y no le dicen nada, porque eso es una abuelada que nosotros hacemos, ¿verdad? Nos gusta que los nietos hagan con nosotros lo que sea. Entonces, de la misma manera, en esa relación de padre e hijo, debemos de ser con Él. Usted se aceptó a Cristo como Salvador, usted es hijo de Dios. ¿Quién me dice amén? Entonces usted no tiene que venir así: Padre, por favor, concédeme esto. No, hable con Él como es su papá. Yo no sé cómo usted trata a su papá, pero yo trataba al mío. Mira, yo necesito que me des plata porque no tengo para comprar un auto. ¿Qué te parece? ¿Me regalas algo? Y le hacía caritas, ¿verdad? Porque usted no sabe cómo sacarle a los padres algo. Y le decía: por favor, dame. ¿Y qué hacía mi papá? Ay, lo suavizaba y me daba. Y así quiere Dios que nosotros seamos. David había encontrado el secreto, porque David decía en el versículo de Primera de Crónicas 29:17: yo sé, Dios mío, decía. Mire qué lindo. Es como decir: yo sé que aunque tú estés allá, tú y yo tenemos una relación bien íntima. Él sabía cómo sacar las cosas de Dios. Él conocía a Dios como Padre, pero lo conocía como algo propio de Él. Y decía que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Él tenía que portarse bien para poder honorar a su Padre. Y le decía: por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. David entendía que su fortuna, su dinero, no venía de su trabajo, de sus habilidades, sino venía del poder que Dios nos da para poder hacer las riquezas. Por eso él conocía y le decía: y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. No era tacaño, no era de aquellos que cuando se pedía una ofrenda, la gente cuando se pide una ofrenda se hacen los locos, les parece como que les dio amnesia, les dan deseos de ir al baño y dicen: uy, en esa iglesia como piden. Pero este David no, él decía: yo te doy porque tú me provees, yo te sigo dando con espontaneidad. Yo le he enseñado al pueblo a que sean liberales para darte, porque yo a ti te conozco como un Dios que es mío, que en la buena y en la mala siempre me has dado. Amén.
¿Cuál cree que es el problema que hay ahora? Problema financiero. Y si usted quiere prosperar, conózcale a Dios como padre. Cuando Dios, mire, ve que un hijo le busca como hijo, Dios dice: ahí hay alguien que va en pos de mi corazón, déjame abrirle puertas, déjame enviarle bendiciones, porque Él me ve a mí como su proveedor, no como su empleador. Él me ve a mí como alguien que le suple, no como aquella persona que trabaja para mí. Amén. Si usted entendiera este principio, usted entendería el principio de lo que es éxito financiero, porque no es el valor del dinero, sino es la dependencia que yo tengo con Dios, y por eso le doy con agrado. Amén. Que no puede, porque Dios lo que quiere es eso: líderes que le sirvan, líderes que tiren la agenda, líderes que le digan a Dios: Señor, yo dependo de ti, no dependo del trabajo, no de mi jefe, pero respete su trabajo y respete a su jefe, porque también esa es una ley en donde Dios opera y le gusta que sus hijos operen con rectitud. Amén. No sea una persona que roba en su trabajo, sea recto, haga sus negocios con claridad y verá cómo Dios lo va a prosperar. Número 2, otra cosa que Dios va a cambiar va a cambiar de los títulos a que usted se vea como hijo. Fíjese que yo leí de Spurgeon, que es un hombre que habla muchísimo de Dios, es un inglés que tuvo una relación tan grande con Dios. Él escribió: yo lo vi a Él, Él me vio a mí, y desde ese momento fuimos uno. Como cuando usted vio a su esposa y le puso el ojo y dijo: con aquel me caso. Como cuando usted vio a la muchacha, ¿verdad? Y dijo: con ella me amarro. ¿Verdad que sí? Dígame que sí o no. Usted tuvo ojo, pero este hombre no lo hizo con los humanos. Él dijo: yo le vi a Él y Él me vio a mí, y desde ese momento fuimos uno. Jesús tenía el secreto. En Juan 10:30 Jesús decía: el Padre y yo somos uno. Yo quiero que por un momento piense usted cómo es su papá y cómo es usted. ¿Eres igualito a él o no? Nosotros tenemos la tendencia que cuando un niño nace, hace poco me mandaron por el celular, creo que fue hace 2 días, me mandaron la foto de un hermano de la iglesia que su niño acababa de nacer, y lo primero que Shirley y yo le contestamos es: cachetón, igual a ti le pusimos. Fíjese, porque tenemos la tendencia que cuando vemos nacer a alguien le decimos: ay, igualito a su papá. O antes de nacer la madre ora y dice: ay, que no salga igual al papá en tal cosa, que no saque la nariz de el otro. ¿Verdad que sí? Pero aquí había, mire, una identidad. Él quería ser igualito a su padre, y el secreto de Jesús era eso. Por eso Jesús nunca anduvo enfermo en la tierra, Jesús nunca anduvo necesitado, Jesús nunca estuvo en cosas malas, porque Él decía: el Padre y yo somos uno. Juan 10:30 te lo muestra. Él no quería parecerse a nadie, Él quería que el papá y Él fueran, mire, uno en decisión, uno en espíritu, uno en fe. Porque tan feo cuando tú ves que el papá dice una cosa y el hijo dice otra. Aquí había una unidad y no había dualidad. Cuando tú seas uno con Dios, Dios dijo y tú haces, Dios ordena y tú sigues, porque esa es la clave del éxito. Cuando Él habla, yo le imito. Por eso es que Jesús decía: yo no hago lo que quiero hacer, sino hago lo que mi Padre dice. Amén. Es tiempo, iglesia, es tiempo que no pongas tu confianza en el hombre. Es tiempo que, aunque te hablen palabras bonitas, nadie trae los cambios más que nuestro Padre celestial, que tiene cuidado del pueblo que depende de Él. Amén. Entonces no son las posiciones, no son los títulos, no son los degrees, no son los pedigrís, ya ni que fueras perro, ¿verdad? No son ninguna de estas cosas, sino simplemente que te parezcas a tu Padre. Yo oí una historia de un muchacho que se llamaba Sergio, y si yo le digo el nombre de él, nadie me va a entender. Este muchacho se llamaba Sergio Contreras, se llama. ¿Verdad que no le es familiar el nombre? Ni a ustedes los colombianos. ¿Quién? ¿No? Sergio Contreras, un X persona. Pero si le digo el nombre del papá, todos los colombianos van a decir, y muchos de ustedes que no son colombianos, que sí lo conocen. Pablo, ¿cómo se llama? Ni le dije el apellido y usted ya sabe de quién estoy hablando.
¿Sabe por qué le digo el nombre de él? Porque Sergio escribió un libro siguiendo las huellas de mi padre. Y en ese libro escribió que se avergonzaba de lo que su padre, Pablo Escobar, le había hecho al mundo. Dijo que su padre había hecho tanto daño, había dividido tanta familia, había puesto tantas drogas en tanta gente.